Y tenemos que seguir descubriendo oportunidades en la renta variable, no tanto buscar esos famosos unicornios, sino la búsqueda de la calidad de esas compañías con capacidad de fijación de precios, con balances saneados y con muchas otras ventajas. Vamos a intentar ver las perspectivas de la industria de gestión de activos para este ya, bueno, pues casi a punto de concluir el 2025 y poner la vista en 2026 enfocados en las compañías de calidad. Cada uno tiene su propia receta. Vamos a ver cómo se aplica esa táctica, esa estrategia. Saludamos a nuestros invitados. Jorge Bellas, que es el responsable de productos y servicios de inversión en GVC Gaesco. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y nos acompaña también Borja Aguiar, director de ventas para Iberia en Amiral Gestión. ¿Qué tal, Borja? Buenos días. Muy bien, todo bien. Buenos días. Bueno, pues antes de ese PC y de las 4 de la tarde, que puede marcar o no el rumbo del mercado, mientras se mantiene ese pulso positivo en la renta variable europea y IBEX en máximos, vamos a intentar facilitarle las cosas a los telespectadores. Jorge, ¿qué es la calidad para vosotros, para GVC Gaesco? Sí, a nosotros cuando hablamos de calidad con nuestros clientes nos gusta bajarlo al final a lo terrenal. O sea, ¿qué es la calidad en general? Al final la calidad es un producto o un servicio con un sello de garantía, un producto que sepas que lo puedes comprar, que puedes usarlo sin que te dé problemas y que puedas tenerlo durante un tiempo prolongado. Pues eso en términos generales se traduce en convertir capital en beneficios de una manera muy eficiente. Aquí un ratio que nos gusta mucho medirlo es el ROIC, que por no entrar en anglicismos, pues al final es la capacidad que tiene una empresa de generar €1 de beneficio por capital invertido, ¿no? Poniendo un ejemplo muy rápido, si tú tienes una empresa que genera 20 millones con un capital invertido de 100 millones y una empresa B que tiene que invertir 500 millones para el mismo beneficio, pues el ROIC de la empresa A es del 20%, el ROIC de la empresa B es del 4% y suponiendo que es para lo mismo, cada una de la inversión pues hace que la empresa sea bastante más atractiva en términos de calidad. Luego hay que ver hacia dónde va la inversión y eso es un poco la imagen que tenemos de calidad, aparte de esas cualidades que pues, vamos a ir mencionando a lo largo de la conversación. Convertir la inversión, ¿no?, en beneficio de forma eficiente. Y Borja, para vosotros en Almiral Gestión, ¿qué es la calidad? Nosotros la verdad es que un poco el concepto de calidad lo tratamos de bajar más a la parte fundamental y tratamos de identificar la calidad cuando hablamos del universo de la inversión, fijándonos en 3 aspectos fundamentales de las compañías. En primer lugar es que las compañías tienen que tener barreras de entrada, lo que en inglés se define como moats y lo que Pat Dorsey definió desde nuestro punto de vista muy bien bajo 4 ideas, que en primer lugar son los activos intangibles, que al final es la imagen de marca, es el efecto red. Al final, bueno, pues cuando una compañía consigue tener una base de usuarios suficientemente amplia, pues al final eso alimenta a ese producto, a ese servicio y hace que cada vez más usuarios utilicen esa compañía. Tienes los switching costs, los costes de cambio que se suelen aplicar mucho por ejemplo, en los bancos. Al final, cuando un cliente quiere cambiarse de una entidad bancaria a otra, pues la verdad es que no tienes un coste económico, pero tienes un coste operativo que supone pues, una dificultad en ese cambio. Y por último, dentro de los 4 modos que definimos, tienes el de los costes fijos elevados, que son, bueno, al final hay determinados sectores en los que para empezar a competir con el resto de empresas tienes que hacer una inversión muy fuerte. En segundo lugar, miramos las fuentes de crecimiento futuro de las compañías, que al final es lo que te garantiza pues, tener esa cierta visibilidad sobre los negocios. Normalmente buscamos pues, compañías que pueden ampliar su cuota de mercado, entrar en mercados no emergentes o mercados inexplorados. Y en tercer lugar, que para nosotros es un poco la clave del éxito, tratamos de medir la calidad del equipo directivo en base al capital allocation, es decir, en base a lo que hace el equipo directivo con el dinero que genera la compañía, con esos beneficios, esa caja que genera la compañía, y si son capaces de reinvertirlo en proyectos que generan retornos elevados, o si son buenos recomprando acciones o haciendo operaciones de money y generando sinergias. Lo importante es tratar de ver cómo gestiona ese dinero el equipo directivo, porque eso es lo que te permite generar valor para el accionista a largo plazo. ¿Quién está al frente, ¿no?, de las compañías y cómo pues, posibilita esos retornos de capital y las inversiones? Y ahora, bien, ¿por qué tiene sentido
incorporar la calidad en las carteras. Jorge, en las carteras entiendo que de forma estructural, ¿cuál digamos sería el peso de vuestra estrategia? Sí, al final es un poco lo que he comentado, si tú miras un armario quieres ver que tienes productos de calidad dentro de tu fondo de armario, pues lo mismo en una cartera de gestión. Al final la calidad es innegociable. En una cartera tienes que tener un peso importante en la parte pues la parte arriesgada, la parte de renta variable de la cartera en este tipo de compañías. ¿Por qué? Principalmente por dos motivos. El primero es que históricamente ha demostrado que tiene mejor ratio rentabilidad-riesgo, ha sido capaz de navegar en diferentes ciclos económicos, intentando minimizar muchas veces, que lo ha conseguido, los drawdowns del mercado y participando en la mayor parte de estas subidas, ¿no? Es verdad que no hay que mirar con el retrovisor y seleccionar en base a lo que ha hecho un fondo en el pasado, pero sí que te dibuja una imagen pues muy cuerda de lo que hace este tipo de compañías y cómo se comporta en diferentes entornos del mercado, ¿no? Entonces sí que quieres tener algo estructural en la parte de la renta variable. Y el otro término que quiero mencionar es que te aporta una verdadera diversificación. O sea, hoy en día vemos que hay una concentración en varios sectores y la calidad la puedes encontrar en todos los sectores, ¿no? Entonces, bueno, esta verdadera diversificación unido a un mejor ratio rentabilidad-riesgo que ha tenido en el pasado, pues hace que te diversifique mucho una cartera y que como parte estructural te permita luego tomar apuestas más puntuales fuera de esta renta variable. La calidad entiendo que también en Amiral Gestión, Borja, mucho peso. La pregunta es ¿hasta cuándo y cómo lo incorporáis? Nosotros, un poco el enfoque que tenemos en Amiral Gestión, como decía Jorge, o sea, creemos que tiene todo el sentido incorporar las compañías de calidad de forma estructural a las carteras. En primer lugar, porque las compañías de calidad en general son compañías que generan o tienen márgenes estables, tienen crecimiento duradero, tienen ingresos recurrentes y previsibles, lo cual te permite que en fases de alta volatilidad los negocios tienden a comportarse mejor en los mercados financieros, con lo cual pues eso te da una cierta resiliencia y consistencia a las carteras que creemos que es muy interesante. En segundo lugar, las compañías de calidad suelen tener crecimientos estables, como decía, y esos crecimientos más duraderos, que sobre todo lo que te permite es no solo no perder en las fases bajas de los ciclos, sino que suelen ser compañías que salen fortalecidas de las grandes correcciones. Si tú miras compañías de baja calidad, históricamente lo que suele ocurrir en las fases bajas de los ciclos o en las fases de corrección es que tienden a diluir a sus accionistas o a generar grandes pérdidas en su capital, con lo cual el tener, yo creo, que calidad te permite reducir volatilidad y sobre todo en fases de corrección salir fortalecido. Y por último, para nosotros tiene todo el sentido tenerlo de forma estructural en las carteras porque la calidad a largo plazo te genera una rentabilidad superior que invertir en compañías de baja calidad. Hay un estudio de una gestora americana que se llama AQR que tratan de demostrar con una cartera 30% del índice de compañías de mayor calidad de ese índice versus el 30% de las compañías de más baja calidad de ese índice. Ese cálculo está hecho para distintas bolsas regionales y globales. Creo que en concreto son 25 bolsas para los que tienen hecho ese cálculo, desde el año 89. Y básicamente lo que se demuestran de media es que te paga un 5% de rentabilidad extra invertir de forma anualizada en compañías de alta calidad versus compañías de baja calidad. Entonces, por esos tres motivos yo creo que tiene sentido tener calidad en cartera. Y muchas veces los mercados, ¿no?, que siempre están en que el mejor tiempo es el ya, el presente, el ahora. Jorge, ¿por qué ahora? ¿Qué sentido tiene o qué se está perdiendo el mercado? Sí, el mejor tiempo es ayer y el mejor era antes de ayer. Cuando antes empecemos a invertir, pues mucho mejor. Aquí el por qué ahora sí que vemos dos principales ramas. Una está claro que son las valoraciones, que se han quedado un poco rezagadas en cuanto a sus comparables más de crecimiento, pero en la que quiero hacer especial mención es la otra. Lo he mencionado antes, que es la diversificación que te aporta. Hoy en día vivimos en un mundo que cuando te indexas a un índice, antes comprabas la economía de esa región o, por ejemplo, por ir al grano, el americano, cuando tú comprabas el SP500, tú comprabas la economía americana en diferentes ángulos. Ahora estás comprando una concentración masiva como nunca antes o como hace muchísimo tiempo no veíamos en una temática concreta, que no decimos ni que está bien ni que está mal y creemos que también hay que tener exposición a esa temática. Pero cuando estás comprando un índice ya no estás comprando diversificación, estás comprando una temática y lo que te hace pues tener empresas más de calidad en diferentes sectores te aporta una diversificación y no haces que el cliente tenga una sobreexposición a una temática no buscada, ¿no? Entonces, bueno, creemos que esa parte de
que la indexación ha ganado mucho peso en las carteras de los clientes, pues esa parte de diversificar con calidad tendría que ser un core en todas las carteras. ¿Compartes esa visión también, Borja? Sí, completamente. Yo creo que a día de hoy, ahora comentar un poco la parte de valoraciones, que nos parece, yo creo que se puede decir que hay una oportunidad histórica por valoraciones en el asset class ahora mismo, en las compañías de calidad, porque están tremendamente baratas en términos relativos con respecto a la media del mercado, con un S&P 500, un mercado global, pero sobre todo nosotros en Amiral la verdad es que no tratamos de predecir si hay o no hay una burbuja con respecto a las compañías de inteligencia artificial, ni cuál va a ser el techo de estas valoraciones. Como decía Jorge, es más la idea de tratar de diversificar y ofrecer al cliente pues una cartera que se pueda adaptar a los distintos entornos del mercado. Recientemente hemos oído a Bill Gates, hemos oído a Sundar Pichai hablando de que quizás hay ciertas valoraciones demasiado exigentes, que se están descontando crecimientos o que las inversiones que se están haciendo en infraestructura quizás no justifiquen finalmente los crecimientos que están esperando para la inteligencia artificial. O sea, hay muchas incertidumbres que nos hacen a día de hoy pensar que hay ciertos segmentos del mercado que están excesivamente caros. Y cuando te fijas en el segmento de las compañías de alta calidad, hay varias comparativas a día de hoy, pero si cogemos, por ejemplo, el S&P 500 normal, 500 compañías americanas versus o contra el S&P 500 de alta calidad, que hay un índice específico de calidad, hoy cotizan prácticamente con un 25% de descuento las compañías de alta calidad. Y estos niveles no se veían desde los niveles de la burbuja.com. O sea, no decimos que haya una burbuja, pero sí que es cierto que quizás hoy el mercado está apostando principalmente por momentum, por compañías que, bueno, pues que están atrayendo mucho capital, muchas inversiones, descontando un crecimiento futuro, porque la inteligencia artificial, yo creo que estamos todos de acuerdo que es algo muy disruptivo, pero quizás está dejando un poco de lado las compañías, como decimos, más aburridas, ¿no? Los negocios más de consumo defensivo, consumo cíclico, que están cotizando a valoraciones tremendamente atractivas a día de hoy, y creemos que esa oportunidad pues es el momento de aprovecharla. Bien, pues llegamos al punto mejor de esta tertulia de mercados sobre la calidad. Vamos a ver, conocer estrategias, sectores, nombres, qué es lo que hacen cada una de vuestras casas para fijarse en alternativas de calidad. Comienzo por ti, Jorge. ¿En qué os fijáis para elegir un fondo que tenga mucha presencia de compañías de calidad? Sí, a la hora de seleccionar este tipo de fondos, es verdad que es muy importante primero entender la filosofía. Estamos en un mercado, está habiendo una cantidad de oferta de fondos de inversión que ya hemos levantado la mano muchos, pero que intentan vender como calidad cuando no lo son. Entonces es muy importante bajar un poco a la filosofía del fondo, entender bien qué tipo de compañías, dar un pasito más en el escalón y bajar un poco a los subyacentes, a las compañías, entender que realmente está invirtiendo en compañías poco endeudadas, con márgenes elevados, con altas barreras de entrada. Entonces entender primero la filosofía y que realmente sea consistente con la calidad es muy importante para no equivocarte, porque cuando tú inviertes en calidad quieres tener el sello que he dicho antes de garantía, ¿no? Entonces primero entender la filosofía es importantísimo. Por otro lado es entender al equipo gestor. Cuando volvemos un poco a la calidad, es verdad que la calidad a veces pues cotiza a un precio razonable, ni muy barato, que puedes encontrar buenas rebajas, ni muy caro, pero cotiza a precio razonable. Entonces cuando buscas un gestor, necesitas que ese gestor te transmita pues una confianza que, oye, estoy pagando por tu producto, pero tú me vas a dar un revenue en el futuro muy constante, muy de acuerdo por lo que te he seleccionado. Entonces hacer ese trabajo muy cualitativo del gestor, del equipo de inversión, de entender bien la filosofía para no equivocarte y para que realmente sean fondos de calidad es muy importante. Y luego ya vamos al trabajo más cuantitativo, ¿no? Pues ver el ROI, que sea un ROIC elevado, que las empresas subyacentes tengan un ROIC elevado, que tengan un poco endeudamiento, que haya sido consistente en diferentes ciclos. Al final la calidad no es una moda, la calidad sabe navegar en diferentes ciclos, se puede quedar atrás en ciclos de mucho crecimiento, en ciclos de mucho valor, pero no es una moda, es un activo que queremos que no se suba al carro de ciertas temáticas, que queremos que sea consistente con su estrategia, y eso se analiza pues viendo un poco el track record de la estrategia y ver qué ha hecho en cada momento. Sobre todo nos gusta analizar en periodos de bajadas pues si el fondo ha sido muy consistente con su tesis de inversión y con su filosofía. Entonces, bueno, cuando compras calidad quieres comprar también un buen gestor. Suelen ser fondos de autor, en general los fondos de calidad suelen ser fondos donde el gestor
pues tenga mucha convicción en esas compañías y nos gustan ese tipo de estrategias, no que hagan mucho trading, sí que puedan hacer algún juego por valoraciones, ser más quality value, más quality growth, pero entender bien qué tipo de fondo estamos comprando, y eso es en donde dedicamos mucho tiempo en GVC Gaesco. El fondo de armario, que siempre se comporta bien, sea la fecha que sea. Paso a ti, a Borja, en el caso de Almiral, ¿qué es lo que se hace diferentes, sobre todo dentro de esa oferta de bonos, de vuestra estrategia de Sextant Quality Focus, dentro de esa oferta de fondos de calidad? ¿Qué os hace diferentes? Bueno, nosotros hace ya 3 años lanzamos un fondo que efectivamente se llama Sextant Quality Focus, que está centrado exclusivamente en compañías de alta calidad, pero sí que creo que tenemos un matiz muy importante, es la coletilla que introducimos nosotros, que lo llamamos Quality Value. Al final nosotros invertimos en un universo de compañías de muy alta calidad. Siendo todas ellas de muy alta calidad, tratamos de invertir en las que presentan una mejor valoración en cada momento. Entonces, eso hace que el fondo y el gestor utilicen una metodología, un proceso de inversión que está muy bien definido, donde se apoyan herramientas cuantitativas, pero hace que la cartera tenga una rotación muy alta, que yo creo que es la principal diferencia que podemos tener con otros fondos. Nosotros hemos llegado a tener el año pasado una rotación casi del 100% de la cartera. Siempre en ese pequeño universo de 80 ideas de alta calidad, invertimos en 30 compañías en base a la valoración que presentan en cada momento. Como el mercado es verdad que estos últimos años las fluctuaciones en precios están siendo muy importantes, pues eso hace que la rotación de la cartera sea muy elevada. Recientemente, por daros algunas ideas, hemos vendido compañías como pueden ser Meta o Alphabet por un tema de valoraciones. Son compañías que hemos tenido mucho tiempo en cartera, pero por un tema de valoraciones han salido de la cartera. A día de hoy estamos posicionados en aquellas compañías que el mercado está interpretando que van a sufrir el impacto de la inteligencia artificial, como puede ser Adobe, por ejemplo. Nosotros pensamos que a futuro van a ser beneficiadas. Internamente las definimos como en inglés Systems of Record de software, que básicamente son las compañías que almacenan y gestionan datos, y que creemos que el mercado hoy está invirtiendo, apostando por las compañías más relacionadas con toda la infraestructura. Nosotros creemos que estas compañías también van a ser beneficiadas, y luego también estamos posicionados en consumo básico y consumo defensivo, que como antes decía, presentan unas valoraciones tremendamente atractivas, y al final son negocios con márgenes estables, con ingresos recurrentes, con balances sólidos, poca deuda, equipos directivos de alta calidad, y que a día de hoy no nos parece que esté justificada las valoraciones actuales. Nuestro caso, el fondo en concreto, Sextant Quality Focus, está cotizando a un PER de 22,6 veces beneficios, mientras que el índice con el que nos comparamos, que es el MSCI World, está cotizando más o menos a 33 veces si hacemos el estimado del año siguiente, y nosotros, el ROIC que antes comentaba Jorge de nuestra cartera, es un 30% superior, o sea, es del 30%, que es el triple que el del índice, que está en torno al 10%. O sea que yo creo que sí que cumplimos ese concepto de alta calidad con ese concepto de valoraciones razonables, que es lo que tratamos de incorporar. Beneficios estables, previsibles, recurrentes, deuda moderada o muy controlada, ventajas competitivas claras, por supuesto también altos retornos sobre el capital y buena gestión también de los especialistas en la industria de gestión de activos, en la búsqueda de la calidad y por qué incorporarlas a nuestras carteras. Borja Aguiar, director de ventas para Iberia en Almiral Gestión. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Y Jorge Bellas, responsable de productos y servicios de inversión en GVC Gaesco. Por mi parte, un placer, muchas gracias.